Estimados estudiantes, me alegra mucho saludar en nuestra cuarta sesión del curso de Matemáticas para la Economía. Mi nombre es Aiderlizeth Arciniega Rueda y en esta sesión estudiaremos la optimización en la empresa de economía. Este es un tema bastante interesante y muy acorde para nuestra formación debido a que vamos a tomar esos elementos teóricos ya aprendidos como las funciones, las derivadas, sus características, criterios de máximos y mínimos y demás para poder interpretarlo en situaciones de contexto. Entonces veamos un video introductorio para podernos empapar del tema. Siempre la idea va a ser maximizar las utilidades, reducir los costos y pues evitar la pérdida. Efectivamente, el punto de partida van a ser las funciones principales de costo, de ingreso, de oferta, demanda. A partir de allí la utilidad y pues los análisis que vayamos a hacer en cuanto a análisis marginal. El comportamiento general es bastante interesante en cuanto a cómo se puede observar gráficamente, donde la función es creciente decreciente que me determina intervalos para el aumento de ganancias, disminución de ingresos, costos y demás que van a determinar la producción de mi empresa. Muy bien, entonces el objetivo de esta unidad didáctica va a ser resignificar todos esos elementos teóricos vistos en la unidad 1, 2 y 3 con respecto a las funciones, derivadas y aplicaciones para poder interpretarlo en situaciones de contexto propios para la optimización. Le vamos a pasar ahora a la identificación de conocimientos previos a partir de un pequeño test que lo podrán encontrar en el entorno de aprendizaje y puedan ingresar desde el link. Entonces vamos a ver en general cuáles son las preguntas. Es un test para aproximadamente desarrollarlo en 90 a 120 minutos. Esta primera pregunta está orientada hacia la identificación de elementos como el dominio de la función, la imagen y los elementos propios para identificar las imágenes de forma gráfica y algebraica. Tenemos una segunda pregunta relacionada al comportamiento de la función. Cuando una función crece o decrece, ¿cómo se comportan las imágenes que esta función modela? Por otro lado, tenemos la representación gráfica que va a ser bastante interesante para la actividad que vamos a elaborar evaluativa y es interpretar todos esos elementos relevantes de la gráfica y que me van a dar un resultado en cuanto a la situación de contexto. En general son 7 preguntas. Esta cuarta pregunta ya va orientada en cuanto a cómo se hallan las funciones de utilidad teniendo en cuenta elementos del ingreso como la oferta y la demanda y obviamente la función de costo. La función de costo recordemos que está relacionando los costos fijos y los costos variables. Por acá tenemos una pregunta abierta donde se quiere indagar el logro en cuanto a la identificación de puntos críticos y máximos y mínimos de la función. Tenemos como pregunta 6 la minimización del costo. Entonces recordemos que para poder minimizar o maximizar una función, primero debemos hallar la derivada, los puntos críticos y determinar según la concavidad o criterio de la primera o segunda derivada para determinar si es un máximo o mínimo. Y finalmente la última pregunta que también va a una situación donde se desea maximizar la utilidad. Para maximizar la utilidad recordemos que sea la relación de diferencia entre el ingreso y el costo y hallamos la derivada, identificamos puntos críticos y criterio de máximos y mínimos. Muy bien, teniendo en cuenta entonces este test de conocimientos previos, es importante considerar que para la resolución de problemas debemos tener un punto de partida en cuanto al esquema general que vamos a generar para poder identificar los elementos necesarios, el método que vamos a resolver y verificar si realmente el problema que hemos resuelto ha quedado bien o no. Entonces, es por ello que se sugiere el uso de las etapas de resolución de problemas de George Polya, conformada por 4 pasos principales. Entender o comprender el problema, pensar en un método de solución, ejecutar ese
ejecutar ese plan y pensar ya en una visión retrospectiva para identificar si realmente la estrategia que utilicé dio respuesta y coherencia a la situación de contexto. Entonces, en este cuadro que les comparto podrán encontrar específicamente a profundidad algunas preguntas y orientaciones en cuanto a cada una de las etapas de resolución de problema, entender, configurar, ejecutar el plan y verificar si la solución es correcta. Recordemos que todo este material educativo que estamos trabajando en la sesión lo podrán encontrar en el entorno de conocimiento y de igual forma la sesión grabada. Entonces, pasemos a ver algunos ejemplos. En esta infografía, que contiene más o menos 3 páginas y de 3 a 4 ejemplos, podrán ver más o menos el esquema de cómo se puede dar un paso a paso en la resolución de un problema. Entonces, en un primer momento, identificar las funciones necesarias para el problema. En este problema se dice que para cierto artículo la ecuación de demanda es tal y que se necesita encontrar el valor que maximiza el ingreso. Si la función de costo ya está determinada, identificar el valor de X que maximiza la utilidad y cuál es exactamente esa utilidad máxima. Entonces, en este primer paso, identificar las funciones necesarias para el problema, debemos hallar la función de ingreso, pero tenemos la función de demanda. Y considerando que la función de ingreso es igual a pi por X, utilizando esa expresión, podemos hallar cuál es la función de ingreso. Además, también debemos tener en cuenta la función de utilidad, que se da a partir de la diferencia del ingreso y el costo, y como el problema ya nos proporciona la función de costo, podemos hallar la función de utilidad relacionándola con el ingreso. Para la segunda parte, maximizar el ingreso, ya teniendo la función de ingreso, vamos a identificar puntos críticos. Para eso derivamos la función. Al derivar la función encontramos puntos críticos que pueden ser un máximo, un mínimo o un cambio de concavidad. Entonces, para identificar a qué pertenece, lo que hacemos es hallar la segunda derivada y en este caso, como es cóncava hacia abajo, identificamos que eso es un máximo. Muy bien, ahora para la segunda parte que nos piden maximizar la utilidad, lo que hacemos es tomar la función de utilidad, la derivamos, hallamos nuevamente puntos críticos y con el criterio de la segunda derivada y la concavidad identificamos que realmente ese es un máximo. Sin embargo, además de preguntar la cantidad de unidades que me determinan la máxima utilidad, también me preguntan cuál es esa utilidad máxima. Entonces acá estamos hallando la imagen para ese valor de X. Para ese valor de X que es igual a 2000, lo reemplazamos en la función de utilidad inicial y encontramos que la utilidad máxima es de 1200. Es importante concluir el problema en torno de la función del contexto. No vamos a centrarnos tanto en la ejercitación de procedimientos, sino en la interpretación del problema desde el contexto propio de él. Entonces, identificamos que el valor de X que maximiza los ingresos es de 2500 unidades, el valor que maximiza la utilidad es de 2000 y la utilidad máxima es de 1500. Además, acá se muestra la imagen para poder dar claridad y relacionar con la representación. La función de ingreso es esta que aparece en morado y efectivamente el punto máximo está acá en A, que viene siendo X igual a 2500. Y la función de utilidad, que es esta que aparece acá abajito, donde B es el punto máximo que corresponde a X igual a 2000. Entonces acá también podrán encontrar 2 ejemplos más bien explicaditos para poder tener como un esquema general de cómo se sugiere que se desarrolle la unidad didáctica. Recordemos que vamos a elaborar una actividad colaborativa teniendo en cuenta el aporte individual de cada uno de los integrantes del grupo. Es por ello que es importantísimo la participación en el foro colaborativo donde podrán retroalimentar, compartir avances y demás para poder ir avanzando en el desarrollo de la actividad. Entonces veamos en sí la actividad en qué consiste. Se desea que se haga una relación de las representaciones, ya en un caso Duval habla de las representaciones semióticas y es importante qué tanto el estudiante o qué tanto nosotros en cuanto al aprendizaje del curso logramos relacionar la representación algebraica, la representación verbal y la representación gráfica, entre otras, en torno de un solo problema. Esto nos va a poder determinar qué tanto hemos avanzado en cuanto a los logros de aprendizaje. Por tanto, aquí se busca, va a ser ese el principal objetivo.
Por tanto, la actividad está definida en 3 momentos. En un primer momento, la parte de ejercitación, resolución del problema, lo que tiene que ver con representación algebraica. En un segundo momento, la interpretación desde la parte gráfica. En este caso vamos a utilizar la aplicación GeoGebra. Es una aplicación muy completa donde podemos tener enlace entre la representación algebraica, elementos de Excel, tablas, tabular, elementos verbales y pues la central, que es la representación gráfica. En un tercer momento se desea que se consolide esta interpretación a partir de una presentación en Prezi. ¿Qué se espera ver en la presentación en Prezi? Colocar como elemento principal la gráfica que modela las funciones del comportamiento y identificar cada uno de los elementos claves como los puntos de corte, los intervalos de crecimiento, los puntos máximos, los puntos mínimos y argumentarlos dentro del dinamismo de Prezi a partir de la representación algebraica. Es decir, en cada uno de esos puntos de corte, por ejemplo, el dinamismo de Prezi me va a mostrar cómo se justifica ese punto de corte a partir de la ecuación, la identificación de ese punto de corte de forma algebraica. El elemento a entregar va a ser un documento formal, como ya lo hemos hecho anteriormente, que contenga el link de presentación de la presentación realizada en Prezi. Acá en la parte de abajo de la guía de actividades podrán encontrar entonces los problemas. Los problemas no tienen preguntas específicas porque la idea es que se genere un análisis general, identificando intervalos de crecimiento y demás como aparece acá en la guía. Muy bien, entonces ya cerrando nuestra sesión, recordemos que esta va a estar grabada y disponible en el entorno de aprendizaje para poderla retomar e identificar elementos que de pronto quedaron en duda. Podemos concluir que la utilización de distintas representaciones propias del mismo objeto matemático me va a poder identificar todas esas maneras o estrategias que puedo utilizar para poder relacionar los elementos teóricos dentro de un contexto. Además, se resalta, en distintas ocasiones se ha resaltado la importancia que tiene la resolución de problemas en cuanto a la vida diaria. Siempre está la constante pregunta de ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Cuándo las voy a utilizar? Y si bien es cierto, en la economía y en los análisis de una empresa es un constante desenvolvimiento en cuanto al análisis de todas estas funciones básicas que me permiten identificar elementos necesarios y suficientes para tomar decisiones. Esas decisiones van a estar en torno a que aumento, disminuyo la producción, necesito más personal, necesito más maquinaria y demás, que hacen parte de todo lo que conforma la empresa y lleva al éxito. Para mayor información podemos consultar referencias bibliográficas como el libro de Ángel, de Aria, de Beltrán, Bunnik y Stigler relacionados a la matemática para la administración y economía. Muy bien, entonces les deseo mucha productividad en el desarrollo de la actividad colaborativa. Cualquier duda, cualquier inquietud la pueden comunicar a través del buzón virtual, por Skype o a mi correo electrónico. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.